¿qué pasaría si todo lo que creemos sobre el progreso científico estuviera equivocado? Solemos pensar en la ciencia como una escalera que subimos, peldaño a peldaño, siempre hacia arriba, hacia la verdad. Pero, ¿y si en realidad fuera más como una serie de demoliciones y reconstrucciones totales? Hoy vamos a explorar esa idea, una idea que cambia las reglas del juego, a través de la epistemología histórica francesa. Este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a romper con el mito del progreso lineal. Luego, nos meteremos con la mente de Gaston Bachelard y su racionalismo revolucionario. Después, veremos qué son esos obstáculos que nos impiden conocer. De ahí, saltaremos a la arqueología de Michel Foucault para excavar el saber. Y cerraremos analizando las reglas ocultas que definen lo que es verdad. Va a ser un viaje fascinante. Muy bien, empecemos por el principio, con la idea que lo detona todo. La ciencia no es una acumulación tranquila de conocimientos. A ver, la imagen clásica de la ciencia es la de un gran edificio. Newton pone un ladrillo, Einstein pone otro encima, y así poco a poco vamos construyendo una torre cada vez más alta. Pero la perspectiva francesa dice, un momento, no es así. Es más bien como si de repente llegara alguien, dinamitara el edificio entero y empezara a construir algo completamente distinto, con otros materiales y otros planos. Eso son las rupturas. Y esta forma de pensar tiene un nombre, epistemología histórica francesa. Su punto de partida es radicalmente simple, pero muy potente. Es imposible entender una idea científica si la sacamos de su contexto histórico. La ciencia no existe en una burbuja, está totalmente conectada con la cultura, la sociedad y el poder de su época. Y lo que hace que esta escuela sea tan disruptiva es que ataca los pilares de la visión tradicional. Es antipositivista, porque nos dice que el conocimiento no se descubre, sino que se construye. Es antievolucionista, porque en lugar de una evolución suave, ve saltos, crisis y revoluciones. Y sobre todo, critica la idea de que existe una razón con mayúscula, pura y universal. Para ellos, la razón siempre tiene un apellido, el de su historia. Ahora, pongámosle nombre y apellido a estas ideas. Entra en escena uno de los grandes protagonistas de esta historia, Gaston Bachelard, con su filosofía para una ciencia que simplemente no puede quedarse quieta. Bachelard propone algo que llama racionalismo aplicado. Y esto no es el racionalismo de escritorio que busca confirmar lo que ya sabe. Para nada. Este es un racionalismo de combate. Uno que sale a buscar problemas, que se mete en lo desconocido a propósito para encontrar contradicciones. Es una ciencia que se alimenta de corregirse a sí misma una y otra vez. Y Bachelard ve la prueba de esto en la propia historia. Para él, hay 3 grandes eras en la ciencia, y el paso de una a otra no es para nada gradual. La gran ruptura, el gran quiebre, ocurre en 1905. ¿Qué pasó en 1905? Einstein publica su teoría de la relatividad. De un día para otro, conceptos que parecían eternos como el tiempo y el espacio se doblan, se deforman. La ciencia se vio obligada a reaprender a pensar. Lo más interesante es que este proceso histórico gigante se refleja, en pequeño, en cómo cada mente aprende a pensar científicamente. Empezamos en lo concreto, en lo que podemos tocar y ver. Luego pasamos a una fase donde usamos esquemas, como la geometría, para ordenar esa experiencia. Pero el verdadero salto, el estado puramente científico, es el abstracto, cuando la mente se atreve a despegarse de la intuición y a construir realidades teóricas que a veces contradicen lo que nos dicen los sentidos. Y ahora llegamos a la que es probablemente la idea más famosa de Bachelard, el obstáculo epistemológico. La noción de que el peor enemigo del conocimiento está dentro de nuestra propia cabeza. Aquí está la clave. Conocer no es un acto pasivo, como abrir una ventana y ver el paisaje. Es un acto de lucha, es un proceso activo de superación. El nuevo conocimiento, dice Bachelard, se construye en contra del conocimiento anterior. Hay que destruir lo mal aprendido para poder construir algo nuevo. Es como desaprender para poder aprender. Entonces, si conocer es una carrera de obstáculos, la pregunta es obligada. ¿Cuál es el obstáculo más grande? ¿El primero? ¿El que siempre nos encontramos en el camino? Y la respuesta de Bachelard es contundente. El primer y mayor obstáculo es la opinión. El sentido común. Lo que nos parece obvio. Para él,
La ciencia no empieza hasta que la opinión no se calla. ¿Por qué? Porque la opinión piensa mal, no busca entender el mundo, sino que proyecta nuestros deseos y necesidades sobre él. Pensemos un momento. ¿Cuántas veces una corazonada o un "a mí me parece que" nos ha alejado de la realidad? Y esta frase de Bachelard, es el resumen perfecto de su filosofía. El conocimiento científico no es una fruta que recogemos de un árbol. No está ahí, dado, esperando ser descubierto. Hay que construirlo. Con esfuerzo, con razón, con experimentación y, sobre todo, luchando contra los obstáculos de nuestra mente. Bien, ahora hacemos un giro importante. Dejamos a Bachelard y su foco en los obstáculos internos de la mente científica y nos vamos con otro gigante, Michel Foucault. Si Bachelard era un psicólogo de la ciencia, Foucault es un arqueólogo. No le interesa tanto la mente del científico, sino las reglas externas, silenciosas, que en una época determinada permiten que ciertas ideas existan y otras sean impensables. La arqueología de Foucault no se pregunta ¿cómo nació la biología? No, esa es la historia clásica. Él va un paso más atrás. Se pregunta ¿qué tuvo que pasar en el lenguaje, en la forma de hablar y pensar, para que una disciplina como la biología siquiera fuera concebible? Él no estudia las disciplinas, estudia las positividades, o sea, las condiciones de posibilidad del discurso. Y el objeto que Foucault excava es lo que él llama el saber. Ojo, es importantísimo no confundir saber con conocimiento. El conocimiento son las teorías aceptadas, los hechos comprobados. El saber, en cambio, es el terreno de juego. Son las reglas, los límites, la materia prima con la que luego se podrán construir tanto verdades científicas como errores garrafales. Entonces, ¿cómo funciona este saber? Foucault nos dice que opera a través de 4 grandes conjuntos de reglas, que son las que, en el fondo, definen lo que es posible pensar y decir en un momento histórico. El primer dominio es el de los objetos. El saber de una época define de qué temas se puede hablar seriamente. Pensemos, por ejemplo, en la locura. Durante siglos no fue un objeto médico, era un problema moral o religioso. El discurso de la época simplemente no estaba preparado para verla como una enfermedad. El segundo dominio tiene que ver con la posición del sujeto, es decir, quién tiene la autoridad para hablar sobre ese objeto. Siguiendo el ejemplo, en esa época no era el médico quien hablaba con autoridad de la locura, sino el sacerdote o el juez. El saber define quién es el experto y por qué se le considera como tal. El tercer dominio es la lógica interna del discurso. ¿Cómo se relacionan las ideas entre sí? En el discurso sobre la locura, conceptos como pecado, alma o posesión demoníaca estaban íntimamente ligados. Hoy, esa red de conceptos nos parece ajena, pero en su momento tenía una coherencia total. Esas eran las reglas del juego conceptual. Y finalmente, el cuarto dominio, la utilización. ¿Para qué sirve todo este discurso? El discurso sobre la locura como un problema moral justificaba prácticas muy concretas, como el encierro o la exclusión social. Y aquí es donde el saber se conecta de forma directa con el poder. Y así cerramos nuestro recorrido. Lo que Bachelard y Foucault nos muestran, desde ángulos distintos, es que el conocimiento no es un espejo de la realidad, es una construcción histórica, llena de rupturas, de obstáculos internos y de reglas externas que no siempre vemos. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena hasta hoy. Si la verdad siempre sigue unas reglas de juego, ¿quién pone esas reglas?